Sigue siendo impactante desde todo punto de vista porque estamos hablando de desde tratos humillantes hasta cesáreas injustificadas o procedimientos médicos que no son informados a la madre en medio del parto. Cientos de chilenas aseguran haber sufrido la llamada violencia obstétrica. Acusaciones que se han vuelto mucho más comunes de lo que imaginamos y que en algunos casos pone en riesgo obviamente la vida de la madre y también del hijo. Las siguientes historias en el reporte de Francisca Sepúlveda. Fue tanto el daño provocado, fue tanta la violencia con que este tipo la trató, que le provocó primero una asfixia severa, que a mi hija le provocó un infarto cerebral, una fractura múltiple de cráneo, le destrozó el cráneo con el forceps. Todos los doctores, los neonatólogos nos decían que Rafaela en cualquier momento se iba a morir. Nos hicieron despedirnos de ella 3 veces. Y siempre le dijimos a la Rafita que si tenía que irse, que se fuera. Nosotros la amamos. Pero si se quería quedar, que la íbamos a cuidar toda la vida. Como esta chiquitita se quiso quedar con nosotros. Era un embarazo normal, una pareja que buscaba desde hace tiempo ser padres, una mamá que no faltó a ningún control médico, una niña que venía sana. ¿Qué pasó en la sala de parto donde nació Rafaela? ¿Te relajas, hija? Niño frío, como el agua del río. Con 36 semanas de embarazo, Laura comenzó con contracciones. Asegura que luego de casi 6 horas de trabajo de parto, el médico tratante, sin consultarle ni explicarle, decidió otro camino, un procedimiento en pabellón. Yo acostada con las piernas así amarradas, el doctor saca un implemento y yo así, por favor, pónganme anestesia, y me empieza a poner las tenazas de Terril. Y yo sintiendo todo. No me permitieron entrar. Yo en 5 oportunidades quise entrar a la sala de parto. Y pusieron, a puerta cerrada, y pusieron un tipo afuera que me impedía el paso. Después que ya me había hecho sufrir un montón, me pidió más anestesia. Y ahí entró Luis, y Luis dice que cuando entró yo estaba casi durmiendo. Lo único que escuchaba era que las matronas me decían a mí y le decían a ella que pujara o que yo lograra que ella pujara, porque lo contrario mi hija no iba a nacer. Laura ya no podía pujar. La última dosis de anestesia la había dejado casi inconsciente. No sentía su cuerpo, no podía mantener los ojos abiertos. Cuando lograba incorporarse, sabía, por las caras del equipo médico, que algo no andaba bien. La frecuencia cardíaca bajaba. Y la neonatóloga estaba desencajada también. Desencajada, pidiendo que por favor hiciera una cesárea. El doctor sabía que la Rafaela se estaba asfixiando y no hizo nada. Laura también le rogó a su propio doctor para que le hiciera una cesárea. No la escuchó, asegura que nadie le explicaba nada. El médico, en contra de la solicitud de la madre y de otros profesionales en la sala de parto, continuó con el uso de forceps. Rafaela nació a las 12:30 de la noche del 1 de noviembre del año pasado sin signos vitales. Fue reanimada en el mismo pabellón durante 15 minutos. Escuchaba una voz que decía, no hay latido, no hay latido, no hay latido. Y la voz de la neonatóloga insistiendo en la reanimación. La dejó enferma, la dejó ciega, la mató en el parto. Entonces imagínate todo el sufrimiento, 6 meses hospitalizada, entubada, haciéndole miles de exámenes, craneostomía, pinchándola por todas partes. Y nosotros 6 meses viéndola, cómo sufría ella todos esos 6 meses. Siendo advertido, teniendo los conocimientos además para suponer que un riesgo de muerte, la niña nació muerta, puede sobrevenir, y a pesar de eso permanece en la actuación que él realizó
obviamente lo que significa eso es que él acepta, ¿cierto?, un probable resultado y aún así decide, ¿cierto?, continuar con su conducta. Y eso es lo que transforma la negligencia en una conducta dolosa. Y la conducta dolosa hace que el delito, por supuesto, sea más grave. La familia presentó una querella en contra del ginecólogo Jaime Roa Burgos, el médico que encabezó el parto, por lesiones gravísimas. Después de un año de iniciada la acción judicial, el Ministerio Público aún no toma las primeras declaraciones. La Fiscalía Centro Norte asegura que está a la espera del informe pericial del Servicio Médico Legal para decretar nuevas diligencias. El médico, ¿cierto?, pasó por encima de la voluntad de su propio paciente. Entonces, aquí hay muchas infracciones, primero a los derechos de la mujer y luego a los derechos de la pequeña mujer que nació muerta y gracias a otros médicos fue reanimada y pudo sobrevivir. La clínica Dávila, donde se realizó el parto, señaló mediante una declaración que el caso de Rafaela es sumamente doloroso para la institución, que han estado en permanente contacto con la familia y que aplican de forma irrestricta los protocolos en cada uno de sus procedimientos. Reportajes de Meganoticias intentó obtener una versión del médico Jaime Roa Burgos, pero el facultativo declinó referirse a este caso. Vamos a ser felices, esa es nuestra meta. Pero no vamos a poder olvidar nunca lo que pasó. O sea, el responsable absoluto del estado de mi hija es Jaime Roa Burgos. Él fue responsable y tiene que pagar. La negligencia médica no es un error, es un delito. Justicia para Rafa. Con esta campaña a través de redes sociales, Luis y Laura han conocido otros casos similares. Rafaela ya cumplió su primer año de vida en medio de cirugías, terapias y medicamentos que va a necesitar de por vida. Es cansador, es agotador, es triste, porque no hay vida. No hay vida. Este doctor también se llevó nuestras vidas. No hay vida porque esto a la Rafa no se le va a pasar. En 2019, Naciones Unidas reconoció la violencia obstétrica como una violación a los derechos humanos de las mujeres. Es el trato deshumanizado y humillante, la desinformación, el abuso de medicamentos y las maniobras o procedimientos no justificados en la atención del parto. Es uno de los tipos de violencia que ha sido más invisibilizado y normalizado por el hecho de estar contenida como en una prestación médica. Una encuesta realizada en 2017 por el Observatorio de Violencia Obstétrica evidenció que más de la mitad de las mujeres en Chile la ha sufrido. Nuestro país tiene, por ejemplo, una de las tasas de cesáreas más altas del mundo, un 40% en el sector público y casi un 70% en el sector privado. La OMS recomienda que no más de un 15% de los partos sean cesáreas. ¿Eso también es violencia obstétrica? Eso también es considerado un abuso en el sentido de que no estás usando la medicina para lo que sirve, que es para usarla en los casos en que efectivamente hay una complicación o un problema de salud que lo amerita. Se perdió ese componente humano, integral, emocional, espiritual, comunitario. La mujer quedó aislada con personas desconocidas, con un proceso como si se tratara de una patología compleja en el fondo. Y la experiencia de nacer, de dar a luz, es tan compleja humanamente hablando que si tú la maltratas, la marca, la huella que te deja, en muchos casos es imborrable. Gabriel nació el 27 de abril en un procedimiento que nadie le explicó a Cecilia, que la dejó con una cicatriz en forma de T en su vientre que no sabía que iba a tener y que no le permitirá ser mamá nuevamente. Nadie me explicó a ciencia cierta nada de lo que podía pasar dentro del pabellón. Yo sinceramente pensé que en un momento determinado mi bebé se había muerto o que yo literalmente me iba a morir dentro del pabellón. 2 horas pasaron desde el nacimiento de su hijo hasta que pudo tenerlo en sus brazos. Asegura además que el trato que recibió por parte de las matronas y de su doctor en una clínica privada de la región de Valparaíso fue humillante. Yo siento sinceramente que a mí me robaron mi parto, me robaron mi puerperío, me robaron mi lactancia, la posibilidad de ser madre nuevamente. El dolor físico pasa, claramente. Uno se prepara psicológicamente para decir sí, me va a doler el parto, pero el dolor emocional y el trauma de todo lo vivido, ¿cómo se pasa?
Vivir un parto traumático tiene serias consecuencias en la salud mental, en el apego y en la lactancia materna. La violencia obstétrica no está contemplada en nuestra legislación y un proyecto de ley que duerme hace 2 años en el Congreso busca incorporarla. Me tocó estar en camas de a 2 con otras mujeres, no poder ver a tu hijo después de 12 horas, estar sola, que te retaran por todo, que simplemente te hicieran una sutura sin consultarte. Ese tipo de cosas no pueden seguir pasando. Connie, ¿cómo estás? Bien. Sí, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Pasó el dolor después del refuerzo de la anestesia? Sí. Acuérdate que yo voy a estar todo el día contigo, ¿ya? Por si necesitas cualquier cosa, me tienes que avisar nomás, ¿ya? Estar acompañada, poder expresarse, el derecho al apego. Un parto respetado busca una mamá informada y partícipe de las decisiones. Esa es la propuesta de parto integral del Hospital de la Florida, donde Constanza tuvo a su primera hija, Millaray. Yo le decía a mi mamá, ojalá que me toque la de jacuzzi con pelota. Y justo las cosas de la vida, sí, estar sola, en verdad. La intimidad, la temperatura, el silencio, una música adecuada, las elecciones de una mujer logran que se brinden opciones para que haya más espacio para que la fisiología funcione. Salas de 40 metros cuadrados con espacio para caminar, con tina de hidromasajes y música a elección. El 95% de las mujeres que participan de este modelo logran un parto normal. Todo lleva a que la mujer tenga la posibilidad de tener una experiencia positiva y que parte de la experiencia positiva sea elegir. Elegir caminar, elegir cuándo poner anestesia. Es un desafío tan sencillo como titánico, poner nuevamente a la mujer al centro de la atención del parto, darle un trato digno, escucharla en sus necesidades y dolores, hacerla parte en las decisiones de un momento que en esencia es suyo, evitar los partos excesivamente medicalizados, los tratos humillantes, los procedimientos no consentidos. Vamos a seguir al final con nuestra hija, pero también vamos a seguir hasta el final hasta lograr justicia, porque es lo que esperamos. Yo siempre le digo, hija, voy a estar contigo hasta que ella quiera estar acá. La voy a cuidar 100%. Doy mi vida por ella todos los días, día y noche. Es lo único que hago, cuidarla nada más. ¿Te gusta, hijita? Ah, mi pollita enamorada, hermosa. La marca profunda que deja el dolor condiciona la vida para siempre, cuando el que era el día más importante se transforma en el más desgarrador. Cómo bailó con su papi. Qué rico el baile.